Bueno, pues qué gusto verlos una vez más, qué gusto verlos a todos. Y vamos a entrar en la palabra. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23? Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Y antes de hacer una oración, quisiera leer estos versículos a partir del 23 hasta el 27, y dice de la siguiente manera. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Él tenía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En tanto reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, que aún los vientos y el mar le obedecen. Vamos a hacer una oración, hermano. Le invito a que ore, Señor. Damos gracias esta tarde, Señor. Te damos gracias porque una vez más tu brazo fuerte nos ha sostenido, Señor. Con tu gracia y tu misericordia, Señor, nos has guardado, nos has amado, Señor, y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú hables a nuestro corazón, a nuestras vidas, que no salgamos de aquí igual a como entramos, Señor, sino que salgamos de aquí con un poco más de conocimiento de tu palabra, Señor, y de quién eres tú para nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, transfórmanos, sigue, Señor, guiándonos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos conocerte a ti, Señor, y a tu palabra, porque es la palabra la que nos transforma cada día a tu imagen, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mientras meditaba en el tema para el día de hoy, leía esta historia en Mateo, acerca de esta barca y los discípulos del Señor, y me venía a la mente este tema: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Y yo quiero preguntarle esta noche, ¿alguna vez usted se ha sentido de esta manera en su caminar en Cristo? ¿Alguna vez ha llegado a un punto en el que usted ha exclamado al Señor y dicho, Señor, sálvame que perezco? ¿Alguna vez usted ha llegado a eso? Quizás tuvo un momento cuando estaba muy enfermo y pensó no salir de esa y dijo, ya, hasta aquí llegué, ah, estoy muy enfermo, no sé qué voy a hacer, el Señor yo creo que está llamando, y a lo mejor exclamaste y dijiste, Señor, sálvame, que perezco. Quizás algún problema familiar, algún problema económico, a lo mejor te habían despedido del trabajo y de repente exclamaste al Señor y dijiste, Señor, sálvame, que perezco. Algún problema grande que hayas tenido. Y algo que debemos de entender, mis hermanos, es que como creyentes, en todos nuestros días y toda nuestra vida debe de ser de confianza. ¿En quién? En el Señor, ¿verdad? Ese debe ser nuestro caminar de confianza en el Señor. Y cada una de las situaciones y circunstancias en las cuales nos toca pasar en nuestra vida como cristianos, tienen un propósito divino. Y hace 2 semanas estábamos hablando también acerca de que Dios abre caminos donde no había. Nosotros leemos la palabra y lo entendemos, ¿verdad? A lo mejor entramos a ese punto donde Moisés llega al Mar Rojo y ve que no hay salida y tu vara, levanta la vara, ¿verdad? Y abre el camino por medio de las fuerzas y esa autoridad que el Señor había delegado a Moisés. El Señor abrió un camino en medio donde no había camino. Y nosotros podemos ver con estos discípulos también en la barca. Se levantó una tormenta y en medio de esa tormenta ellos exclamaron y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. La única cosa aquí es que el Señor estaba con ellos. Estaba dentro de la barca. Y los discípulos exclamaron, sálvanos, Señor. Yo veo que el Señor ha prometido que Él está con nosotros. No. Él ha prometido estar con nosotros ¿hasta cuándo? Todos los días de nuestra vida,
dice la palabra también hasta el fin del mundo. Yo creo que esta petición de los discípulos era más que una simple oración. Yo creo que esa petición de los discípulos era como un grito de desesperación, ¿sí o no? Es como lo miramos aquí. En otras palabras, era un grito de pánico. ¿Alguna vez te ha entrado un ataque de pánico? Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que confíes tanto en el Señor que nunca has tenido un ataque de pánico. Pero eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Habían entrado en pánico. Así que estaban con miedo a perder sus vidas por la tormenta que había. Y yo usaba la palabra desesperación, y la desesperación, según la Real Academia Española, significa pérdida total de la esperanza. ¿Te imaginas? Llegar a un punto de desesperación, estamos hablando de que llegas a un punto donde perdiste toda esperanza. Donde dijiste, ya, de aquí, no sé qué va a pasar. También la palabra pánico significa dicho del miedo o del terror. O sea que cuando entras en pánico estás con un miedo, un terror intenso. Eso es lo que significa. ¿Y cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en las circunstancias donde vemos la intensidad de la prueba? Vemos la intensidad de la tormenta, las olas que sobrepasan nuestra barca, el problema que estamos viendo tan gigante, y nos hacemos como los discípulos. Señor, sálvanos, que perecemos. Y pensamos que, ¿acaso Jesús no está viendo lo que estoy pasando? Y pensamos, ¿acaso Jesús está dormido? ¿Acaso Jesús no está viendo lo que estoy sufriendo? Mientras pasamos por las situaciones terribles, mientras pasamos por las pruebas de la vida y tomamos una decisión errada. ¿Sabe cuál es esa decisión errada? De entrar en pánico como lo hicieron los discípulos. De entrar en una desesperación. Y el Señor no quiere que nosotros entremos en una desesperación. El Señor no quiere que nosotros entremos en pánico, sino que el Señor quiere que nosotros vivamos confiando en su palabra. Vivamos confiando en Él. Existen diversas razones por las cuales los creyentes en Jesús no deberían entrar en pánico. Y una de ellas es que como cristianos creemos que Dios es un Dios amoroso, pero también que es un Dios todopoderoso, omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Esto significa que Dios tiene el control de todas las circunstancias y situaciones. Y esto es bien interesante, ¿sí o no? ¿Usted cree que el Señor lo puede todo? ¿Sí? ¿Sí lo cree? La fe en Dios, cuando nosotros de veras tenemos una fe en Dios que es arraigada a la palabra de Dios, una fe verdadera en el Señor, va a traer consuelo y va a traer paz a nuestras vidas. Aún en medio de las circunstancias difíciles, en los momentos más difíciles en los que te puedas encontrar, va a haber una paz en tu corazón y vas a decir, oye, fíjate lo que está pasando en mi vida y me está pasando este momento difícil, pero sabes que estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque el Señor me ha dado su tranquilidad. Además, la palabra de Dios también nos enseña a confiar en Dios, ¿sí o no? Y cada que la leemos, confiamos en el Señor aún más y aún más. Entonces, yo lo veía así. Cada circunstancia difícil que pasemos es una oportunidad más en nuestras vidas para perfeccionar nuestra fe en el Señor, ¿sí o no? Vamos perfeccionando nuestra fe en nuestra relación con Dios. Y la respuesta de Jesús al clamor de estos discípulos fue la siguiente. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 8, versículo 26. Mateo, capítulo 8, versículo 26. Jesús le respondió de la siguiente manera. ¿Por qué teméis, hombres, qué dice? Poca fe. Lo repito, Jesús le respondió en Mateo 8:26 a los discípulos diciéndoles, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En lugar de temer lo desconocido, un creyente en Jesús puede confiar en Dios.
Un creyente en Jesús puede confiar en que Dios tiene el plan perfecto para la vida del creyente. En lugar de estar temiendo a lo desconocido y estar temiendo a la tormenta que se aproxima o que estás dentro de la tormenta, en lugar de temer esta tormenta, el creyente en Jesús puede confiar de que a Dios no se le sale nada de su control. Nada. Él está trabajando todas las cosas para bien. Todo lo que nosotros vemos y podamos pasar, el Señor lo está haciendo para bien. ¿Usted lo cree? Romanos 8:28, se los leo. Dice de la siguiente manera. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por esto, hermanos, nunca debemos de entrar en pánico. Por esto nunca debemos de entrar en pánico, sino al revés, confiar en Dios, que Él nos guiará y que si aún nos encontramos en un callejón sin salida, el Señor puede abrir un camino para poder nosotros caminar y en seco, sin que el problema o la circunstancia o la enfermedad nos vaya a cubrir y quedemos como los egipcios en el agua. Los discípulos estaban aterrorizados. Entraron en pánico, una desesperación. Había una tormenta. Ellos estaban dentro de la barca en el mar de Galilea. Un mar conocido por tormentas de repente arrasaban. Más aparte, los discípulos eran personas pescadoras, algunos de ellos, de profesión, y sabían cómo manejarse en una circunstancia como esa. Sin embargo, todavía habían entrado en pánico, todavía estaban en una desesperación, y los discípulos tenían miedo de que el barco se hundiera y de que perdieran la vida. Fíjense cómo el Señor empezaba, por medio de esta circunstancia, a darles, ahora sí que a pulir la fe de sus discípulos. Por medio de una circunstancia difícil. El sábado pasado teníamos la reunión de los varones y mientras estamos platicando con los varones, me acuerdo que hablaba con ellos, les comentaba de una persona, ¿verdad? Que un día pedía un consejo. Y les comentaba de esta persona que pedía un consejo y decía, Josué, quiero pedirte un consejo. Dije, claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que te puedo servir? Y me decía, es que fíjate que yo me quiero reunir, ¿verdad? También los jueves y no quiero dejar de reunirme, pero fíjate que está yendo mal y pues tengo que trabajar. Dice, ok, tienes que trabajar, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer, verdad? Y ya me dijo, le dije, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Es opcional o no es opcional? O sea, tu jefe te dijo tienes que trabajar o tú le pediste que te diera tus tiempos o dice, no, yo trabajo por mi propia cuenta. Dice, yo trabajo por mi propia cuenta, pero fíjate que necesito pagar la renta y necesito el dinero y pues tengo que trabajar. Y me acuerdo que hablando con él, ¿verdad? El corazón palpitaba un poco más. Y le dije, híjole, pero ¿sabes qué? La verdad es que tú no confías en Dios. Y la persona decía, ¿cómo, Josué? No, claro que sí confío en Dios. Claro que lo hago, Josué. ¿Tú crees que yo no voy a confiar en el Señor si he estado con el Señor siempre? Y dije, bueno, es que la palabra de Dios dice que no nos preocupemos, ¿sí o no? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. De hecho, si usted va a Mateo, un poquito atrás de donde estamos, capítulo 6, versículo 25, dice de la siguiente manera. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué? Por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice el 26,
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más ¿qué? Que ellas? Y mientras platicábamos en esto, él dice, ¿sabes qué? Sí, es cierto, ¿verdad? Yo no había pensado de esa manera. O sea, que la verdad debo confiar más en el Señor. Debo confiar más en el Señor. El Señor va a suplir mis necesidades básicas. Y que no debo de estar afanado y que no debo de preocuparme. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer. De hecho, el congregarnos dice la palabra que es un mandato de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero también dice, sino exhortándonos, ¿sí o no? Esta fue una exhortación. Y eso es lo que debemos de hacer tú y yo. Exhortarnos los unos a los otros. ¿Es nuestro trabajo, sí o no? Usted debe de hacer su trabajo también. Exhortándonos los unos a los otros a no dejar de congregarnos, a no dejar de confiar en el Señor, a no afanarnos por las cosas tan básicas que el Señor suple nuestras necesidades. Pero ¿a poco no se hace muy difícil llegar a decir, ¿sabes qué, Señor? Híjole, confío en ti. ¿A poco no toma un poco más de fuerza, de voluntad y de fe para decir, Señor, confío en ti? Y lo voy a hacer, Señor. Y sabes una cosa, la línea es una línea finita. Una línea finita cuando se trata de confiar en Dios. Una línea finita cuando se trata de atender a nuestras responsabilidades en nuestro trabajo y en nuestro hogar. Es una línea infinita que tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos ver en la vida moderna, como la que estamos viviendo usted y yo, los tiempos, a menudo vamos a tener que tomar decisiones difíciles sobre cómo equilibrar nuestras responsabilidades diarias, pero también cómo equilibrar nuestras creencias. Porque tú puedes decir, yo creo en el Señor. Tú puedes decir, yo creo en Jesús, yo creo en su palabra. Pero cuando llega el momento de tomar un paso de fe, te echas atrás y dices, Señor, yo creo, pero aquí, ay Señor, tengo que hacer esto. Porque aquí tú no puedes, Señor. Porque hasta aquí llega mi confianza en ti. Y empezamos a hacer una línea, así como lo hacíamos de pequeños, ¿verdad? Que decíamos, ahí está la línea y no pasas de aquí, ¿verdad? Decíamos a los demás. Señor, hasta aquí. Claro, es importante trabajar, sostener nuestras necesidades, ¿verdad? Proveer para nuestra familia es importante, pero también es fundamental dedicar tiempo a lo que hemos decidido creer, ¿sí o no? Hemos decidido creer y tener fe en el Señor. Por lo tanto, si tenemos fe en el Señor, de veras demos ese paso de fe en nuestras vidas. El Señor lo pide, de necesidad de congregarnos justamente para Él, para darnos, para permanecer firmes, a decirnos, sí, fila en el Señor, hermano, sigue adelante. En última instancia, la manera en que cada uno equilibra estas necesidades depende de sus valores y prioridades personales. Fíjese, lo repito. En última instancia, la manera en que cada uno va a equilibrar sus necesidades depende de sus valores y prioridades personales. Y yo quiero preguntarles, ¿cuáles son sus valores? ¿Dónde está su prioridad? ¿Dónde está? Es parte importante recordar que no perdemos nada al poner primero nuestra relación con Dios. Al revés. Ganamos y mucho más. ¿Sí o no? Nuestra espiritualidad, en lugar de nuestras responsabilidades diarias, no vamos a ver nada. Sino al revés, ganamos más. Más confianza en el Señor, más fortaleza, más sabiduría. Y de veras que la necesitamos, ¿sí o no? Necesitamos la sabiduría de Dios cada día.
¿Para qué? Para enfrentar las dificultades, en este caso, como los discípulos, las tormentas que se aproximan y que vendrán. Seguro vendrán. Jesús, como el maestro espiritual de aquellos discípulos, les enseñó a sus discípulos que su miedo se debía ¿a qué? A su poca fe. Fíjate qué tremendo. El Señor decía, entraste en pánico porque tienes poca fe. Entraste en una desesperación. ¿Por qué? Porque tienes poca fe. Le estaba diciendo que si su fe fuera una fe más fuerte, fuera una fe en su corazón, tan grande como una semilla de mostaza, entonces no hubieran tenido miedo. No hubieran, ahora sí que, no sé si sea la palabra correcta, no se hubieran paniqueado. ¿Por qué? Que el Señor los protegería, ¿no? Así que yo extraí un principio, y el principio es, podemos extraer de estos versículos, es que la fe es importante en la vida del creyente, ¿sí o no? Es importante y nos puede ayudar a superar nuestros miedos. Nos puede ayudar a superar nuestras preocupaciones. ¿Cuál es tu preocupación el día de hoy? Con la que tú llegaste y dijiste, estas son mis preocupaciones. Y empezaste a hacer una lista y dijiste, todo esto me preocupa, Señor. Todo esto me preocupa, todo esto me da miedo. Pues el Señor dice, con poca fe, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Fíjate, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Hace una pregunta. ¿Qué vamos a decir a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y dice 32, el que escatimó, dice, el que no escatimó, perdón, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La promesa de Dios que se extiende a los siervos de Jehová es la siguiente. Vaya conmigo a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 14. Isaías 54, 14. Y vamos a leerlo. Esta promesa de Dios para nosotros. Dice así. Dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás. Y dice, y no temerás, y de temor, dice, porque no temerás, y de temor porque no se acercarán a ti. Y dice el 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y dice el 16, he aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que seca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor ¿para qué? Para destruir, dice el 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Luego agrega, esta es, ¿qué? La herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjate qué tremendo. El Señor dice, ninguna arma que se haya forjado contra ti prosperará. Ninguna arma. Por eso decíamos, si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y dice la palabra, y esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación vendrá de mí, dice el Señor. Él nos recuerda que debemos tener fe, que debemos confiar en Él siempre. Él siempre está ahí para ayudarnos.
Él siempre está ahí para socorrernos. ¿Sabían, hermanos, que la vida te pondrá en situaciones de tormentas? Esta es la vida. Van a llegar tiempos de tormentas. Nos va a poner en situaciones de tormentas. La vida tiene momentos, lo ponía de una manera peculiar, ¿verdad? En que nos va a llevar por un tiempo de tormenta. Así como los que están fuera de Dios, como a los que están en el Señor. A los dos nos llegan el tiempo de tormenta. Como lo que vemos nosotros en el mundo ahorita. El mundo tiene sus, ¿cómo se les llama? Etapas, se les llama sus épocas, ¿verdad? Sus tiempos. Uno ve y dice, ya es tiempo de lluvia, viene el tiempo de calor, viene el tiempo de frío, y empezamos a prepararnos, ¿sí o no? Decimos, ay, viene el calor y ya viene el frío. De hecho, yo veía a mi esposa me comentaba y dice, ¿sabías que vamos a estar así cuándo? No me acuerdo qué día dijo. Le dije, ¿a poco ya tan rápido si todavía está fresco? Dice, no, ya vamos a empezar los 100 otra vez. Dije, santo Dios, otra vez. Y ahora sí que sus etapas, sus estaciones, ¿verdad? Creo que es la otra palabra. También la vida del creyente tiene sus estaciones. Llega el momento de la abundancia, tienes abundantemente, pero sabes, llega un momento también de tormenta y llega un momento también de necesidad, tiene sus tiempos. Muchas veces nos llueve sobre mojado también. Decimos, bueno, Señor, ahora sí que nos ha llovido duro. A muchos, ahora sí que les llueve y hasta los arrastra la lluvia. Y muchos al final salen bien, porque su fe estaba puesta en el Señor. Sin embargo, otros, dice la palabra de Dios, terminan en ruinas, porque su fe estaba puesta en otra cosa menos en el Señor. De hecho, si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 8, y empezamos a leer el contexto, o ver el contexto, antes de que pasara esta tormenta, usted va a ver cómo el Señor construía la fe de los discípulos. Si usted va a Mateo capítulo 8, versículo 1, dicen sus títulos de sus Biblias, muchas veces dice Jesús sana ¿a quién? A un leproso. Si usted va más adelantito en el versículo 5, dice Jesús sana al siervo de un centurión. Si va más adelante en el versículo 14, dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Y luego llega a Mateo 8:18. Los que querían seguir a Jesús. Y quiero detenerme un poquito aquí. Dice el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar, ¿a dónde? Al otro lado. Fíjate, Mateo incluye dos historias breves que ayudan a mostrar la naturaleza del ministerio de Jesús. Y los discípulos que estaban buscando seguir al Mesías, dice ahí que viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó que pasaran al otro lado. Quizás aquella decisión de Jesús de decir, pasemos al otro lado, impulsó a algunos discípulos a decir, yo quiero ir. No quiero que el Señor Jesús se vaya solo, yo quiero estar con Él. Y quizás cuando el Señor Jesús se vio rodeado, dijo, vámonos para el otro lado, algunos saltaron y dijeron, yo voy contigo. Y le empezaron a rogar. El 19 dice lo siguiente, el versículo 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice el 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La respuesta de Jesús muestra que identifica
aquellos hombres a Jesús como un maestro. Ellos dijeron, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús empieza a mostrar también que no estaban en todo comprometidos. Querían ser un seguidor, no un discípulo. Señor, te seguiremos. La respuesta de Jesús no fue ni una invitación, ni tampoco podemos ver que fue una reprensión, sino una forma tajante de decir que el verdadero discipulado no es cómodo. El verdadero discipulado no es fácil y no debe de emprenderse ahora sí que sin contar los gastos. No. Si queremos ser un verdadero discípulo de Jesús, debemos entender que vamos a tener que hacerlo con todas las cosas. Debe ser de compromiso. El 21, versículo 21, continúa diciendo, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre ¿a quién? A mi padre. Fíjate lo que le respondió este discípulo, Señor, yo te puedo seguir, está bien, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Fíjate lo que respondió Jesús en el 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en realidad, fíjate lo que Jesús le estaba diciendo aquí. Él le decía, los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y le digo, qué tremendo. No, Señor, pero se ve muerto tu papá. Yo decía, pero se había muerto su papá. Y le dice, no, sígueme. Y casi como queriendo cuestionar a Jesús. Yo me ponía a pensar y dije, Señor, ¿le estabas prohibiendo asistir al funeral de tu padre? Y lo puedes pensar también de esta manera. Fíjate, el discípulo del Señor, lo que estaba haciendo el Señor es que detectó falta de sinceridad. Cuando les dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Él sabía que solamente unos cuantos lo harían. No todos lo iban a hacer. Y el Señor detectó falta de sinceridad y aceptación al señorío de Jesús. El compromiso con Jesús debe de ser sin reservas. Hemos hecho un compromiso con el Señor, debe de ser sin reservas. No podemos decirle al Señor, Señor, yo te sigo a ti, yo soy tu discípulo, Señor, pero el día de hoy no, Señor. El día de hoy, no me acuerdo quién había dicho, creo que el pastor Víctor decía, me bajo de la cruz, o algo si alguien me comentó, ¿verdad? Decían, ahora no, Señor, ahora me bajo de la cruz porque quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿verdad? Hablando de ir en contra de la palabra de Dios. Muchos querían seguir a Jesús, pero no estaban comprometidos. Pero de repente hay un grupo que se decidió y dijo, vamos al otro lado, vamos. Señor, te seguiré y te serviré. Si tú dices, vamos para el otro lado, ¿y sabes qué hizo este grupo? Se subió a la barca. Así como yo veo los que estamos aquí, hemos decidido, ¿sí o no?, subirnos a la barca y decirle, Señor, emprendemos este viaje contigo. Y si usted ha decidido subirse a la barca, déjeme decirle que las tormentas también vienen a nosotros. No estamos libres de tormentas. Muchos querían seguir a Jesús. Fíjate, dice el versículo 23. Dice, y entrando él, ¿quién es él? Jesús. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron?
le siguieron. Yo veo algo aquí, no sé si usted lo puede ver. Los discípulos tomaron una decisión. Vamos a tomar una decisión. ¿Qué hicieron? Se subieron a la barca. Justamente, y bien interesante, sucede que cuando decides subirte a la barca, llegan las tormentas. Qué curioso, ¿no? Qué curioso es eso. Justamente cuando tú dices, ahora me decido, y ahora sí, Señor, ahora sí voy a hacerlo, ahora sí voy a seguirte, ahora sí voy a servirte, ahora sí lo voy a hacer con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, entonces llega la tormenta. Justo cuando una persona se decide seguir a Jesús, de repente se desatan las tormentas más violentas que jamás haya visto. Yo les decía hace unos momentos, a algunos les llueve sobre mojado todavía. Apenas están saliendo de una y llegó la otra y les da una arrastrada. Muchos llegan a la iglesia arrastrando los pies, de que ya no poder, buscando una sola razón para no darse por vencidos hoy. Voy a la iglesia buscando una razón para no darme por vencido hoy. Muchos llegan a la iglesia siendo, Señor, necesito una palabra para no paniquearme, ¿verdad? El día de hoy. Escuchan la palabra de Dios, le creen al Señor, y justo cuando se deciden seguir a Jesús, la tormenta se desata. Justo cuando le promete el Señor congregarte sin faltar, te llega una situación en la que tienes que faltar. Justo cuando te decidiste serle fiel a Dios en tu andar, ahora sí te llega una situación en la que se requiere que tomes una decisión. Justo cuando decidiste serle fiel al Señor en el dar, te descompuso tu carro. Y dices, ay Señor, justo cuando decidí hacerlo, Señor, ahora mi carro necesita, parece como que limpiaron los carros, ¿verdad? También. Se descompone el automóvil. Justo cuando decidiste amar a tu prójimo y dijiste, ahora sí voy a amar a mi vecino que siempre me echa la basura, aquel vecino que siempre me poncha las llantas, y de repente sales de tu carro ponchado otra vez. Ay, Señor, otra vez. Justo cuando tomaste la decisión de seguir a Jesús y vivir justa y piadosamente, de pronto la tormenta se desata. Pero podemos estar tranquilos. ¿Sabía usted eso? Podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Sabiendo que Jesús está en la barca con nosotros. Él es más poderoso que cualquier tormenta, más poderoso que cualquier enfermedad, más poderoso que cualquier circunstancia adversa. Y Él prometió guiarnos y protegernos en todo momento. Y justo en la tormenta que estás pasando, Jesús está ahí. ¿Sabe cuáles son las buenas noticias? Dice el versículo 23. Que estas son las buenas noticias. Dice, y entrando Él en la barca, Jesús está ahí. Esas son las buenas noticias. Jesús estaba con ellos. Él de hecho entró primero a la barca. Fíjate. O sea que tú no fuiste el que entraste primero. Jesús ya estaba ahí dentro. Él no solo entró a la barca, sino que permaneció en la barca. No dijo, ahí viene la tormenta y nos vemos. Él no dijo eso. Al revés. Nosotros vimos la tormenta y el Señor estaba ahí. Esto significa que Dios no dejó la situación. No abandonó la barca. No importa cuán grande era la tormenta, Jesús estaba ahí dentro. Él permaneció. Y esto a mí, hermanos, me da tranquilidad.
Esto me da tranquilidad, entender que no importa la circunstancia que yo pueda pasar, que no importa la situación adversa, la tormenta tan grande que se vea, tan fea, tan oscura, no entraremos en pánico. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. ¡Qué tremendo! Me recuerda la historia de Mateo 7, versículo 24, se las leo. Puede anotarlo si gusta o puede seguirla conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice lo siguiente. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que pasa. Si oímos la palabra de Dios y la hacemos, cuando llegue la tormenta, tu casa estará firme, no caerá. Sin embargo, dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y dice el 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con fuerza contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Dice el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza. Aquellos que escuchen y ponen en práctica las palabras de Jesús son como un hombre sabio que construye su casa sobre una roca sólida. En contraste a aquellos que no ponen en práctica, aquellos que deciden no poner en práctica sus enseñanzas, son como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y en este contexto, podemos entender que el fundamento sólido es la fe en el Señor, en Jesús. La obediencia, enseñanzas. O sea que si usted tiene una fe sólida en Jesús, una fe sólida en el Señor, y es obediente a la palabra de Dios, entonces usted tiene un fundamento sólido. Cuando nos tomamos en serio seguir a Jesús y obedecer sus mandamientos, estamos construyendo una vida sólida. Estamos construyendo una vida estable. Por lo tanto, cuando enfrentamos las tormentas de la vida, que pueden manifestarse en dificultades, en pruebas, en tentaciones, en conflictos, tenemos una buena y sólida base. ¿Para qué? Para resistir. ¿Para qué? Para superar los desafíos. Y vemos el desafío y vemos la tormenta que se acerca y el viento impetuoso, y ahí estás, firme. Estás firme en el Señor. Cuando sale el sol y todo se mira claro y bonito, ¿verdad? Estás ahí firme en el Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Pero si no, dice que será grande la ruina. Si no estás firme en el Señor, será un tiempo miserable después de la tormenta. Un tiempo de ruina. Continuamos leyendo Mateo capítulo 8, versículo 24. Dice de la siguiente manera. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, fíjate cómo lo agrega, tan grande, que las olas cubrían la barca. Pero dice, pero él dormía. Y dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Fíjate lo que dijeron los discípulos, sálvanos, Señor, que perecemos.
Y la respuesta de Jesús fue simple. ¿Qué tenéis, hombres de poca fe? Y yo me puedo imaginar o meditar más bien en esta situación. Algunos de los discípulos, dijimos, eran pescadores de profesión. Ellos conocían las tormentas, sabían cómo maniobrar dentro de las tormentas, dentro de las aguas con tormenta. Y me imagino a Jesús viendo la tormenta y diciendo, ¿en serio? Ustedes han pasado por tormentas como esta. Ustedes conocen lo que es andar en tormentas como estas. Son pescadores, son personas del mar. Conocen este tipo de tormentas. Me imagino al Señor diciendo, ¿se asustan por esta tormenta? ¿O se asustan simplemente porque yo estoy aquí adentro? Yo me imagino como el Señor diciéndoles, de cosas peores te he salvado. De cosas peores te he salvado y dudas que te salvaré de esta tormenta. De hecho, si vamos más a fondo, podemos ver la palabra teméis. La palabra teméis viene del griego deilos. Y esta palabra deilos, la palabra teméis que vemos aquí en este versículo, significa cobarde. Fíjate qué interesante. Cuando el Señor les dice a ellos, ¿por qué teméis? Le está diciendo, ¿por qué te acobardas? ¿Por qué te acobardas? En otras palabras, ¿por qué son tan cobardes? Eso es lo que el Señor le decía a sus discípulos. Y yo no sé usted, pero yo creo que quizás algunos se ofenderían por esa respuesta de Jesús. Miren, al Señor, ¿me estás diciendo un cobarde? Pero a Jesús no le importaba, sino que sus discípulos aprendieran lo que era tener fe. Al Señor no le importaba si se ofendían porque el Señor les dijo cobardes, sino que el Señor buscaba enseñarles a que confiaran en el Señor. La tormenta estaba poniendo sus vidas en riesgo y el Señor les dice, ¿por qué se acobardan? ¿Qué nos dice la palabra de Dios también? Que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sino de qué? Sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerdan, Pablo le exhortaba a Timoteo en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de miedo, de temor, no nos ha dado el Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice el versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de ¿qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay aflicciones, ¿sí o no? Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, participa, Timoteo, de las aflicciones por el Evangelio, porque vienen según el poder de Dios. Y dice lo siguiente en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Fíjate qué tremendo. Los discípulos para este tiempo deberían de estar seguros de quién los llamó. El Hijo de Dios. Les había dicho, vamos al otro lado. Ellos deberían de estar seguros de dónde estaba su fe y su confianza. Acababan de ver a un leproso ser sano, acaban de ver al hijo de un centurión ser sano, acaban de ver también a la suegra de Pedro ser sanada. Bien. Así que bien cargados, ¿sí no? O recargados, ¿verdad? No sé cómo
Para decir mejor, su fe debe estar llena de batería, así, para no fallarle. Pero sin embargo, tenían miedo. Yo le quiero preguntar, ¿usted está seguro en quién ha puesto su confianza? ¿Usted está seguro quién ha puesto su fe? Continuemos para terminar Mateo capítulo 8, versículo 25. Dice, y vieron sus discípulos y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Dice el 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te acobardado que te he hecho? ¿Por qué no tienes fe en mí? ¿Por qué no confías en mí? ¿Qué acaso no estoy? ¿En dónde? En la barca contigo. ¿Qué acaso no te llamé yo? ¿Qué acaso no te dije, pasaremos al otro lado? ¿Qué acaso no te di la promesa de que estaré contigo? ¿Cuándo? Siempre. El Señor nos ha dado esa promesa. ¿Qué acaso no te dije, ningún arma que cada contra ti prosperará? ¿Qué acaso no soy yo el Todopoderoso? He comprobado que yo soy Dios y que no hay nada imposible para mí. ¿Por qué te acobardas? Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo creo que el Señor nos dice, nunca olvides lo que he hecho contigo. Nunca olvides lo que el Señor ha hecho contigo y de cuántas el Señor te ha rescatado. De cualquier situación en la que tú decías, hasta aquí llegué y que estás aquí ahora por la gracia de Dios. El Señor dice, confía en mí. Continuamos Mateo, capítulo 6, versículo 26. Se los leo. Vamos hasta el 33. Dice, 23 al 36, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y dice el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, trabajan y hilan. Y dice el 29, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y dice el versículo 30, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. No hay mucho más a otros hombres de poca fe. Y dice el 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice el 32, porque los gentiles buscan, ¿cuáles? Dice, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Y dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Si usted va más adelante, el siguiente capítulo 7, leamos el versículo 7, capítulo 7, versículo 7, dice, pedid, ¿y qué dice? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y dice el 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y dice el 10, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente?
Y dice 11, pues si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? A los que le pidan. Amén. ¿Cuántas, dice ahí, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y el Señor, hermanos, no quiere que olvidemos estas palabras. El Señor no quiere que olvidemos las palabras de Jesús, porque Jesús siempre tiene la última palabra. Esta historia termina diciendo lo siguiente, en capítulo Mateo 8, versículo 26. Dice de la siguiente manera. Dice, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y dice 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Él es el Todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y quiero terminar con esto. Nosotros, hermanos, podemos confiar en que el Señor siempre estará a nuestro lado. Sí. Podemos confiar que Él estará a nuestro lado aún en los momentos difíciles. Sí. Debemos orar con fe y tener la certeza de que Él escuchará nuestras oraciones. Nosotros debemos andar no por vista, sino ¿cómo? Sino por fe. No temas, dice el Señor, ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. De hecho, Isaías 41, versículo 10, la palabra de Dios nos lo dice de la siguiente manera. Isaías 41, 10 dice lo siguiente. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre, ¿qué dice? Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted lo cree, vamos a orar al Señor. Amén. Póngase de pie. El Señor busca que mantengamos nuestra confianza en el Señor. Que sigamos adelante con coraje y esperanza, sabiendo que Él siempre está ahí para salvarnos. No tenemos que temer cuando estamos en la misma barca que el Señor. Ninguna situación, ninguna tormenta, ninguna enfermedad que pudiera venir a nuestras vidas debe de hacer que perdamos la esperanza o que entremos en pánico. El Señor nos llama a que confiemos en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, porque tu diestra, Señor, de poder nos ha sostenido hasta este día, Señor. Y lo seguirás haciendo porque eso tú lo has prometido, Señor, en tu palabra. Y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha estado con nosotros cada día. Tu gracia y tu bondad, Señor, nos alientan cada día a seguir adelante. Dice, Señor, tus fuerzas al que no tiene ni una. Tú renuevas, Señor, las fuerzas como las del búfalo. Podemos elevarnos, Señor, como las águilas. Solo por tus fuerzas, Señor. Señor, en esta noche queremos poner toda nuestra confianza en ti. Que cualquier situación, Señor, que mis hermanos pudieran estar pasando, cualquier circunstancia que pueda haber dentro de sus corazones, que los haya causado miedo, terror, pánico, que
Que puedan sentir, Señor, un toque de tu mano, diciéndoles, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy el que te doy las fuerzas. Señor, te damos gracias, porque cada día que pasa podemos aprender más y más de ti. Cada momento difícil y cada circunstancia adversa nos ayuda a pulir nuestra fe, nuestra confianza, a mantener nuestros ojos en ti, Señor. Te damos gracias. Te pido por mis hermanos, Señor, te pido por las necesidades de cada uno. Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Señor, toca sus corazones, toca sus vidas. Tú sabes las necesidades, Señor. Tú sabes sus temores. Obra, Señor, conforme a tu propósito. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque ahí estamos seguros siempre. Tú estás en la barca con nosotros. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.